Hermanos, quiero invitarles a que puedan ponerse en pie y vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo número 4, versículo número 10. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo número 10. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y usted conoce muy de memoria este pasaje, ¿sí o no, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor, amados hermanos. La carta a los Filipenses es considerada por algunos estudiosos de la Biblia como la carta de amistad y gozo del apóstol Pablo. Cuando esta carta se escribió, Pablo lo está haciendo desde una condición que ninguno de nosotros quisiera tener, y es estar privado de su libertad. Las condiciones, hermanos, de la prisión en el siglo I eran muy distintas a las que hoy en día se tienen. Pasar en prisión, pues obviamente no es algo placentero, ni mucho menos agradable, y en esta época todavía era un poco más difícil. Pero a pesar de que Pablo está atravesando una situación tan complicada como la que he descrito, es bastante interesante cómo él escribe en esta carta con una actitud de alegría, de regocijo, de gratitud, o como también él lo expresa, de contentamiento. Esta mañana quiero hablar con ustedes, hermanos, acerca de una necesidad que tenemos como iglesia, y es cómo pasamos de la insatisfacción al contentamiento. ¿Cómo pasamos de la insatisfacción al contentamiento? Para nadie es un secreto que vivimos una época donde prácticamente los recursos tecnológicos, los progresos que se van teniendo en la vida han llenado a los seres humanos de muchas cosas que se han convertido en el imaginario popular en una necesidad. Es decir, que en la medida en que la sociedad va progresando, la industria va caminando y la publicidad va penetrando nuestro subconsciente, nos están haciendo creer que necesitamos muchísimo más de lo que hoy tenemos. Y el problema no es solamente que nos están vendiendo la idea que para ser felices necesitamos todo lo que no tenemos, sino que aparte de eso nos están diciendo que no seremos personas exitosas si no lo alcanzamos. Eso está inundando a los seres humanos de un sentimiento de insatisfacción. Y en la medida en que ese sentimiento de insatisfacción se va arraigando en el corazón de las personas, suele ocurrir que la depresión, la baja autoestima, incluso la ansiedad puede llegarse a acentuar en la vida de una persona, porque la publicidad nos hace creer que una persona que tiene mucho es una persona plena, que una persona que lo tiene todo es una persona feliz, que una persona que goza de la vida rodeado de placeres es una persona que también ha alcanzado la felicidad en la vida. Pero esa actitud, hermanos, que hoy en día se nos quiere inculcar a través de los medios de comunicación, no solamente ha afectado al colectivo social, sino que también en la iglesia
encontramos a muchas personas insatisfechas. Todos somos conscientes que Jesús nos ha invitado a que tengamos una vida plena en Él. Es decir, que nuestra vida esté completamente satisfecha en Él. Pero ¿por qué, si el Señor nos ha invitado a tener una vida abundante con Él, por qué muchos cristianos tienen un sentimiento de insatisfacción? ¿Por qué muchas personas, a pesar de que predican que la plenitud de la vida se encuentra en Cristo, su actitud en el día a día es como que si estuvieran carentes de todo? Eso, hermanos y hermanas, lo que nos refleja es una actitud del corazón. Y es ahí donde es importante que hagamos un reparo, porque las personas creen que si sus circunstancias cambian, entonces van a ser plenamente felices. Pero en la lógica de Dios o en la verdad de Dios es todo lo contrario. Si nuestro corazón cambia, es que finalmente alcanzaremos plenitud en la vida. Las circunstancias pueden cambiar y no necesariamente eso nos va a dar satisfacción en la vida. Pero lo que Dios desea, lo que Dios anhela, es que nuestro corazón cambie en medio de las circunstancias que estamos viviendo. De tal manera que para lograr el contentamiento es importante tener un cambio de actitud en el corazón. Esto, hermanos, es tan importante para nosotros, especialmente porque, insisto, estamos siendo presionados por los medios de comunicación a tener una vida de consumo. Vivimos incluso en una temporada donde usted sabe que alrededor de una fiesta que pretende recordar el nacimiento de Jesús, se rodea toda una mezcla del deseo de querer tener más. Y eso es lo peligroso para nuestra fe, porque pretender o creer que la existencia de nuestra vida radica en los bienes que poseemos o en las cosas que logremos es lo que nos puede causar el mayor peligro. La insatisfacción no solamente tiene que ver con los bienes materiales, sino que también la insatisfacción puede relacionarse incluso con el tema de las relaciones. No faltará más de alguna persona que diga, algún soltero o soltera que diga: es que yo siento que si estuviera casado, si estuviera casada, si ya hubiese encontrado el amor de mi vida, yo sé que estaría pleno, estaría completo. Y ve la soltería como algo, como una desgracia o como una maldición. Si nos vamos al otro polo, los que están casados y tienen hijos pueden decir: ¿qué no quisiera yo que mis hijos crecieran ya y fueran independientes? Pero tener que lidiar con la responsabilidad de su crianza y de su educación me hace sentir insatisfecho. Porque si antes podía salir a jugar, si antes podía salir con mis amigos, si antes podía trasnochar, ahora tengo que permanecer en casa porque tengo que cuidar de ellos. Y también sentimos insatisfacción en nuestras relaciones. Lo que le quiero decir, mi estimado hermano y hermana, es que la insatisfacción no solamente tiene que ver con el tema material, sino que también la insatisfacción tiene que ver incluso con nuestras relaciones, con nuestra posición actual. Seguimos pensando que la felicidad se encuentra en tener, y no necesariamente bienes materiales, sino que también puede ser tener relaciones, aspirar a una posición que hoy por hoy no tenemos. Ese nivel de insatisfacción está llenando de amargura el corazón de muchos cristianos hoy en día. Muchos hermanos y hermanas siguen pensando que si tuvieran lo que no tienen, entonces no han alcanzado el éxito en la vida. ¿Cómo entonces pasamos de la insatisfacción al contentamiento? En primer lugar, una de las cosas que debemos de entender es que las circunstancias no son lo que le dan sentido a nuestra existencia, sino que lo que le da sentido y propósito a nuestra existencia es la presencia de Dios en nuestra vida. Porque
En la vida podemos tener momentos buenos y malos, momentos de abundancia y de escasez, momentos de salud y enfermedad, momentos de provisión y momentos de despido, momentos en los que nos sentimos llenos y momentos en los que nos sentimos vacíos. Pero la vida está rodeada de eso. Y obviar esa verdad es pretender que el evangelio es simplemente una bebida que ha sido endulzada simplemente para ignorar el dolor o los problemas de nuestra existencia. Y eso no es así. Por eso es que es importante que volvamos a la centralidad de la palabra. El apóstol Pablo, al escribir esta carta desde una prisión, él dice: en gran manera me gocé. Eso es interesante. Por eso le digo que esta es una carta de amistad y alegría, de un hombre que ha entregado su vida por la causa del evangelio, de un hombre que ha sacrificado su tiempo, de un hombre que ha dado lo mejor de sí, y que como recompensa, como resultado a esa entrega, a ese trabajo, ahora está disfrutando una larga estadía en prisión. Como que eso no va con nuestra lógica. Porque nosotros podemos pensar o creer: si es que si yo le sirvo al Señor, la vida me va a sonreír. Si es que si yo entrego mi tiempo a Él, entonces la vida no me tiene por qué generar problemas. Pero mire lo que el apóstol Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Cualquiera diría que el apóstol Pablo se está quejando, pero me llama poderosamente la atención cuando dice en el versículo 10: me gocé en el Señor. El gozo de Pablo no estaba en las circunstancias, porque hay que decirlo, hay circunstancias que no nos son agradables ni favorables. Pablo dice: me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo lo que está diciendo es: sé que ustedes por un momento no me pudieron ayudar. Sé que yo me entregué por ustedes, les entregué la palabra, entregué mi vida, expuse incluso mi seguridad para anunciarles a ustedes el mensaje de salvación. Pero ahora yo sé que ustedes no me han correspondido de la misma forma en que a lo mejor yo lo hice al principio. Pero mi gozo no está en que si me lo agradecen o no me lo agradecen. Mi gozo está en el Señor. Pablo está entendiendo que todo lo que hace, lo hace para el Señor. ¿Sabe también cuando muchas veces hay insatisfacción en nuestra vida? Cuando muchas veces, hermanos, haciendo el bien por otros, tenemos una gran expectativa de gratitud de esas personas. Y uno dice: pero qué barbaridad, yo ayudé a esta persona, yo en un momento de crisis estuve ahí con él o con ella, y ahora que yo me encuentro en una situación difícil, esa persona no está a mi lado. Y hay un sentimiento de insatisfacción que uno podría decir es muy humano. Pero ¿cuál debe de ser la perspectiva de un cristiano? Que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos para la gloria del Señor. Lo hacemos para el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice: en gran manera yo me gocé. ¿En quién? En el Señor. Mi gozo no está circunscrito a que si me lo agradecen o no me lo agradecen. Mi gozo está en el Señor. Y sin embargo agradezco a Dios, dice, que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y Pablo es una persona que piensa bien, porque dice en el versículo 10: de lo cual también estabais solícitos, pero le faltaba la oportunidad. Yo sé que no es que necesariamente se han olvidado de mí, sino que les hizo falta la oportunidad. Hermano, dicen que en el hospital y en la cárcel es donde se demuestran quiénes son los verdaderos amigos. ¿Ha escuchado usted esa expresión?
Pero los filipenses no estaban con Pablo en este momento, o al menos no a esa altura en que se escribió esta carta. Pero Pablo dice: yo sé que no es que no quisieran estar conmigo, es que no tuvieron la oportunidad. ¿Por qué Pablo, en vez de sentirse insatisfecho emocionalmente porque los de la iglesia de Filipos no están ahí en prisión, porque Pablo decide ver las cosas desde un punto de vista que podríamos decir es un tanto positivo? Esa actitud de ser positivo no es el resultado de que él se lo haya propuesto, sino que su contentamiento, como lo vamos a ver más adelante, la plenitud de su vida descansa totalmente en el Señor. Nosotros también necesitamos eso, amados hermanos, porque cuando tenemos expectativas altas de las personas, podemos sentirnos defraudados en algún momento. Y a fuerza de ser sinceros, los seres humanos somos incapaces de llenar totalmente la necesidad emocional de otro ser humano. Es una carga que no se puede llenar tan fácilmente, y diría yo, humanamente es imposible de hacerlo. Por esa razón es que hay muchas esposas o esposos insatisfechos o padres insatisfechos. Yo me he entregado por mi esposo, le he dado los mejores años de mi vida y yo siento que no me lo agradece. Yo siento que doy lo mejor de mí para sostener a la familia, para que no les haga falta nada, pero yo percibo que mis hijos no me lo agradecen. Y podemos sentir insatisfacción emocional. Por eso es que repito, el cristiano ve las cosas desde una perspectiva distinta. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, háganlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. No lo hagan para los ojos humanos, háganlo para la gloria de Dios. Y necesitamos eso, porque seguramente, hermanos, nos vamos a sentir defraudados en algún punto de la vida, cuando quizás a alguien que en algún momento quizás ayudamos, incluso de nuestra propia familia, ni siquiera se tome la molestia de darnos las gracias. Pero Pablo nos dice: en gran manera me gocé en el Señor. ¿Cómo pasamos entonces de la insatisfacción al contentamiento que Dios quiere que tengamos? Nuestro gozo y nuestro deleite no está en las personas ni en las circunstancias, sino que el gozo y nuestro deleite está en el Señor. Siempre le digo en consejería pastoral a quienes están a punto de casarse, yo les digo: fulano, fulana, mira, tú puedes tener al mejor esposo del mundo, un siervo de Dios, alguien que te va a amar. O usted, hermano, puede tener una mujer de Dios, alguien que se va a entregar por usted. Pero si usted cree que él o ella le van a llenar al 100% emocionalmente, es cargar al matrimonio con un peso para lo cual Dios no lo diseñó. El único que nos puede llenar totalmente, plenamente y a cabalidad y rebosantemente nuestra vida es el Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dicen amén, hermanos. Por eso es que se nos dice en la Escritura: deleítate a sí mismo en el esposo o la esposa que tienes. Deleítate a sí mismo en los bienes que posees. Deleítate a sí mismo en los hijos que tienes. ¿Dice eso la Escritura? No. La Escritura lo que nos dice es: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas, cuándo lo necesitas, y Él lo da.
Por eso nuestro gozo y nuestro deleite debe de estar en el Señor. Y es importante eso. Y vea lo que Pablo está diciendo. Pablo no está recriminando a la iglesia de Filipo. En el verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez. Hermano, alguien diría: Pablo, eres muy modesto, porque en la prisión, ¿qué es lo que se tiene? Nada. En la prisión no se tiene nada. Pero Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez. Y aquí viene el segundo principio. Pues he aprendido a contentarme. El contentamiento no tiene que ver con un cambio de circunstancia, ya se lo dije, sino que tiene que ver con un cambio de actitud en el corazón. Por eso es que Pablo dice: he aprendido a contentarme. A propósito de esta palabra contentamiento, en el original griego, lo que esta palabra significa es tener gozo por lo que tengo, sentirme satisfecho y disfrutar al máximo lo que ya poseo. Es decir, ¿quién es una persona que tiene contentamiento? Alguien que disfruta al máximo lo que tiene. Alguien que disfruta al máximo su familia. Alguien que disfruta al máximo la etapa de la vida que le ha tocado vivir. Lamentablemente los seres humanos no comprendemos que en la vida hay ciclos que se abren y ciclos que se cierran. Le voy a compartir algo. Si yo todavía, estando casado, quiero vivir como soltero, es porque no he entendido que hubo un ciclo en mi vida que comenzó en mi adolescencia, juventud, se abrió a la soltería. Pero tengo que entender que ese ciclo para mí ya se cerró. Y debo de sentirme contento y satisfecho por el bien que Dios me ha dado de encontrar a la mujer de mi vida. Pero muchas veces, hermanos, y no me van a dejar mentir, muchos se sienten tan insatisfechos que dicen: ay, qué desgracia que estoy casado. Pero bien que andaba taloneando a su esposa y no le daba aguas, como dicen, cuando la andaba cortejando. Y hoy se queja. Igualmente, en el matrimonio hay un ciclo que se abre. Es el ciclo del acoplamiento, donde se están conociendo, donde se están disfrutando el uno al otro. Pero de repente el ciclo se cierra para abrirse más grande. Se cierra y se abre de manera más grande cuando llegan los hijos. Y eso, hermanos y hermanas, conduce al matrimonio a no pensar ya solo en ellos, sino que en pensar en el fruto del amor de esa relación que ahora son sus hijos. Hay cosas que se comienzan a priorizar. Pero todo eso, mis amados hermanos, es aprendido. Y la primera regla para aprender en la vida es que necesitamos humildad. Usted y yo necesitamos humildad para aprender. Pero ¿sabe de qué estamos rodeados hoy en día en nuestra sociedad? De gente que lo sabe todo. De gente que no se le puede decir nada, porque creen ellos en su propio criterio que lo saben todo. Pero la Biblia nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No lo hagas. Aprende de otros. Y Pablo está diciendo: oiga, yo he aprendido a contentarme. Pablo está diciendo: mi gozo no tiene que ver con que si tengo mis bolsas llenas de dinero o tengo gente a mi lado. Mi gozo no tiene que ver
por la circunstancia buena o mala que estoy viviendo. Mi gozo tiene que ver porque mi vida está sustentada en el Señor. Y vea lo que dice el verso 11. Como he aprendido a contentarme, dice, y me contento cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación, yo tengo contentamiento. El contentamiento no tiene nada que ver con conformidad. No tiene nada que ver con el conformismo. Porque el contentamiento se establece sobre la verdad en quién llena mi vida. ¿Quién está llenando mi vida? Por eso yo le decía al principio de este sermón, porque hay muchos cristianos que aunque como loros repiten que hay plenitud en Cristo, tienen una vida insatisfecha. ¿Sabe por qué? Porque su contentamiento no está en el Señor, sino que su contentamiento está en las cosas o las personas que están o no están a su lado. Pero para nosotros, hermanos, nuestro deleite debe de ser Jesucristo. Él debe de ser la fuente de nuestra inspiración y de nuestro deleite. Ahí es donde Pablo dice, cualquiera sea mi situación. Y como es algo que he aprendido, el versículo 12 lo dice, sé vivir humildemente. La palabra humildad viene de una palabra muy interesante, es la palabra humus. Y esa palabra humus tiene que ver, hermanos, cuando un elemento orgánico se descompone a su mínima expresión. Tal vez a usted le ha pasado que cuando tiene alguna fruta o alguna verdura en su refrigerador, de repente se hace, hermanos, se le arruina, se pudre, ya no sirve. Y usted lo que hace es que la tira a su jardín y ahí su proceso de descomposición se acelera, pero se reduce a la mínima condición. Eso que se convierte en fertilizante para las plantas, en abono para la tierra, es a lo que se le llama humus. Y Pablo lo que está diciendo es, yo sé vivir en una condición reducida. Pablo lo que está diciendo es, cuando hay que ajustarse, yo sé cómo ajustarme. ¿Sabe? Ese es el problema de las personas cuando pierden un empleo y estaban acostumbrados a un nivel de vida donde tenían prestaciones, bonificaciones, donde ganaban bien y de repente la empresa cierra o lo despiden. Llega el momento en que hay que hacer un ajuste a la economía familiar. Pero lamentablemente muchos, estando en esas circunstancias, deciden mantener un estilo de vida que ya no corresponde con su realidad. Y no se ajustan a las nuevas circunstancias. Quieren seguir comiendo afuera, quieren seguir utilizando de manera indiscriminada su tarjeta de crédito, continúan, hermanos, comprando cosas que no necesitan, porque no aprenden a vivir satisfechos con lo que se tiene. Pablo también en estas mismas cartas que él escribió, él decía, estemos contentos y satisfechos si tenemos con qué comer y con qué vestirnos. Pero usted sabe, hermanos, y eso lo pudo ver usted hace algunos, una o 2 semanas, no sé cuándo fue, el famoso Viernes Negro. Algo que nosotros veíamos en los estadounidenses, que en Viernes Negro, después de Acción de Gracias, los estadounidenses, hermanos, literalmente abarrotaban los centros comerciales y entraban en estampida a agarrar lo que no necesitaban. O sea, es una cosa, hermanos, sin sentido. Al final, la cultura estadounidense se construye sobre la base del consumo. Pero nosotros, hermanos, yo no sé si usted se fijó algunos videos de los centros comerciales de El Salvador. Hermanos,
A las 5 de la mañana ya estaba la gente prendida ahí en los portones de los centros comerciales. ¿Por qué cree que la gente hace eso? Porque esta cultura que Juan de Patmos dice que es la Babilonia comercial, la Babilonia comercial que el Señor va a destruir, les ha hecho creer a ellos que para ser felices necesitan tener algo que no necesitan. Y yo quisiera decir que eso es solamente algo que afecta a los inconversos, pero lamentablemente, hermanos, hay gente que está insatisfecha porque no se acostumbra a vivir a una condición de vida que su presupuesto le dictamina. Muchos de nosotros ni siquiera conocemos esa palabra, presupuesto, y comenzamos a gastar lo que no tenemos. Entonces, amado, si no alcanza para salir, ajustémonos y no estemos tristes y diciendo: qué barbaridad, siempre lo mismo, siempre comemos huevos, frijoles, queso, plátano, siempre comemos lo mismo. Usted es una persona muy afortunada, mi amigo y mi amiga, porque mientras usted desprecia ese plato de comida porque anhela comer comida chatarra que otros comen o salir a gastar lo que no tiene, hay miles de niños, no en África, en nuestro país, que ese día se fueron a acostar sin un pan, sin un bocado de pan en su estómago. Amados hermanos, por eso es que Pablo decía: yo sé vivir humildemente, sé ajustarme. Pero eso es aprendido. Y vea lo que dice el versículo número 12 también: y sé tener abundancia. Uno diría: hermano, ¿y qué se necesita aprender para tener mucho? Pues se necesita una capacidad de administración. Se necesita una capacidad y una sagacidad para saber que los buenos momentos, Dios nos está abriendo una puerta para anticiparnos a los malos momentos que van a venir. ¿Sabe por qué José cayó mal? Hablo de José, el hijo de Jacob. Porque cuando José le dijo a Faraón: vienen 7 años de abundancia, Egipto va a dar una cosecha increíble en esos 7 años, todos aplaudieron a José. Pero cuando José dijo: van a venir 7 años que van a ser duros y van a ser de escasez, un hambre que va a azotar toda la tierra, y por lo tanto hay que recaudar la 1/5 parte de las cosechas para sobrevivir a los años malos. Ahí hubo algunos salvadoreños que dijeron: así no me gusta. Si nosotros hubiéramos estado en la época de José, hermanos, nos comemos lo de los 7 años y nos quedamos aguantando hambre. Le voy a hacer una pregunta indiscreta, no me la responda por favor, pero muchos de ustedes ya deben hasta el aguinaldo, hermanos. Por eso es que el Viernes Negro no vinieron a la iglesia, ingratos. Ya lo deben. Ustedes no, los del siguiente culto, hermano. Porque no nos ajustamos. Porque pensamos que si tenemos más, vamos a ser plenos. Si tenemos más, vamos a ser felices. Y lo mismo aplica para las relaciones. Si fulanito me hace caso, si acepta ser mi novia o mi novio, si estuviera casado o estuviera soltero, o no sé, y algunas hasta desean, quizás, hermanos y hermanas, no sé, si tuviera otra persona en mi vida, es que ella no era para mí, la verdadera era la otra. Lo que nos da satisfacción en la vida no son las cosas ni las personas.
lo que nos da contentamiento en la vida es que Cristo esté en nosotros. Punto. Creo que nosotros decimos en muchas ocasiones, y lo decimos hasta la saciedad: el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero ¿por qué vivimos amargados por lo que no tenemos? ¿Por qué, hermanos, cuando sale de la iglesia al estacionamiento, de repente le ve el carro a un hermano y dice: a mí me gustaría tener ese carro, y yo ando en este Perol viejo? Pero mi hijo, no andas a pie, no andas en bus como el resto de los hermanos. Aprende a valorar lo que tienes, disfrútalo. Disfrútalo. Pablo más adelante dice: oiga, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. La vida cristiana está diseñada para toda condición. La vida cristiana está diseñada para que tengamos tiempos buenos, tiempos en los que podemos, hermanos, como dicen, darnos un gustito. Pero también habrán momentos en la vida en que no vamos a tener nada. Pero cuando no tengamos nada, recordemos que lo tenemos todo, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, todo, todo en su vida. Yo no sé cuál es la temporada de la vida que usted está viviendo en este momento. No sé cuál es esa temporada. Pero para pasar al contentamiento, hermanos, tenemos que quitarnos esa insatisfacción y entender que Cristo en nuestra vida lo es todo. Más adelante dice: así para tener abundancia como para padecer necesidades, un padecimiento. Y el famoso pasaje que usted se lo puede de memoria, cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, se está refiriendo a: puedo hacerle frente a la abundancia, puedo hacerle frente a la prosperidad con Cristo de mi lado, pero también puedo hacerle frente a la escasez con Cristo a mi lado. Puedo hacerle frente a una familia abundante, bendecida, a una casa llena de niños pequeños que manchan las paredes, rompen los floreros y ensucian los sillones. Lo puedo hacer con Cristo. Pero el día en que quede solo con mi esposa y mis hijos se hayan marchado del hogar para formar sus propios hogares, también la crisis del nido vacío lo voy a enfrentar con Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente de mi fuerza. Eso es lo que dice Pablo. Tú puedes enfrentar un divorcio, tú puedes enfrentar la enfermedad, tú puedes enfrentar la escasez, tú puedes enfrentarlo todo si Cristo es la fuente de tu contentamiento. Entonces, en esta temporada que estamos viviendo de fin de año, no desee o anhele o codicie lo que no tiene. Dele más bien gracias a Dios por lo que sí tiene y disfrútalo. Disfruta esa taza con café, con semita toradora, con sus hijos, con su esposa. Disfruta el fresco de chan en el mal mediodía y dele gracias a Dios por los frijolitos que se va a ir a comer, para que cuando lleguen los días de abundancia donde tengan manjares, no se acuerde que todo don perfecto, todo lo bueno proviene del Padre de las luces, que nos ha bendecido con toda bendición. Este es el momento para que aprendamos, hermanos, a tener contentamiento. Así que, ¿por qué se abate? Como dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Si Dios es todo en tu vida, hay una parte humana que se quiebra y eso es normal. Pero nuestra esperanza y nuestra convicción
es que Cristo es la fuente de nuestro gozo permanente. Hace poco me contaba un hermano que fue a un sepelio. Bueno, en realidad fue a 2 sepelios. Y me decía, fui al primer sepelio de una hermana que había fallecido. Todos estaban cantando y en medio de lágrimas, pero con un gozo y una paz, estaban alabando al Señor, despidiendo a su ser amado. Me sentí con tanta paz, con tanta tranquilidad, que Dios trajo un consuelo sobrenatural en ese cementerio. Al día siguiente fui a otro sepelio donde fue una persona inconversa a la que se fue a despedir, y la familia, la mayoría eran inconversos. El ambiente era distinto. ¿En qué consiste esa diferencia? Si ambos son seres humanos, si ambos amaban a ese ser amado, si ambos los van a echar de menos, los van a extrañar. La diferencia entre un grupo y el otro está en que Cristo es la fuente de la fortaleza en los días de aflicción. Este año está a punto de finalizar y 366 veces, porque este año fue bisiesto, 366 veces Dios nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Y si el Señor no viniera en estos días y nos diera el próximo año, no se olvide que también Él va a estar con usted. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor le ha dicho a su iglesia. Dios nos ha dicho: yo quiero ser la fuente de tu contentamiento. Amén. Déselo fuerte a Él. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana yo quiero hacer una invitación para aquellos corazones insatisfechos que a lo mejor no conocen de Jesús, que quizás se han alejado del Señor. Les invito para que en esta oportunidad puedan ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en este momento se pueda poner en pie. Vamos a orar por usted. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Si usted quiere esta mañana entregarle su vida a Cristo y hacer de Jesús la fuente de su contentamiento, la fuente de su fortaleza, la fuente de su gozo, le invito para que experimente esta verdad. Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que esta mañana habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo. Habrá alguien que quiera reconciliarse también con el Señor. A lo mejor usted se alejó del Señor porque se sintió insatisfecho, permitió que las presiones del mundo le hicieran creer que usted necesitaba algo allá afuera, y eso lo alejó del Señor. ¿Hay alguien esta mañana que quiera reconciliarse o entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. Quiero orar por usted. Si usted ha traído algún amigo o alguna amiga, usted puede preguntarle: ¿quieres recibir a Cristo? ¿O quieres reconciliarte, ponerte a cuentas con Dios? Hágalo. Y si no, la iglesia sigue intercediendo y le dice: Señor, por favor, toca los corazones. Porque hay muchos que están cansados y cargados, pero la promesa de Jesús es: yo los haré descansar. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿O quiere reconciliarse? Póngase en pie. Si no lo hay, hermanos, entendería yo que todos estamos en comunión con el Señor.
Quiero hacer una oración por usted como iglesia. Póngase en pie en este momento, por favor. Y vamos a decirle al Señor: Señor, quiero tener mi contentamiento no en las circunstancias. Quiero tener mi contentamiento no en las personas que me rodean. Quiero tener mi contentamiento no en la abundancia o la escasez que tenga, no en la situación que estoy viviendo. Quiero que mi contentamiento esté en ti, Señor. Vamos a deleitarnos esta mañana en la presencia del Señor con esta oración. Padre que estás en los cielos, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Señor, perdónanos cuando por mirar lo que no tenemos, por anhelar lo que no poseemos, perdemos de vista lo más importante, que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Perdona si nuestra vida se ha llenado de insatisfacción. Perdona si nuestra vida se ha llenado de amargura, de tristeza. Perdona si nuestra vida, Señor, se ha llenado de tantas cosas que no te agradan. Pero ahora queremos deleitarnos en ti, gozarnos en ti. Yo sé que muchos hermanos, hermanas están pasando momentos difíciles en este momento. Situaciones económicas, de salud, familiares, emocionales, espirituales. Han tenido pérdidas de seres amados. Están pasando un momento difícil en este momento. Pero yo te pido, Señor, que los revistas esta mañana con un gozo indescriptible, un gozo que solamente tu Espíritu puede dar. Aquellos, Señor amado, que están siendo atribulados, acosados por el diablo, te pido que les des esa paz para que encuentren la fuente de su fortaleza en ti, Señor. Aquellos que están pasando situaciones de salud difíciles, donde sus cuerpos, Señor, están resintiendo la enfermedad, te pido, Señor, que tú manifiestes tu poder en esa debilidad. Señor, dales gozo, dales contentamiento para poder enfrentar los momentos duros y difíciles. Señor, ayúdanos para que tú seas nuestro deleite siempre, para que nuestra mirada no esté en las cosas de esta tierra, sino que nuestra mirada esté puesta en ti, que eres la fuente inagotable de vida. Que tu Espíritu Santo traiga sanidad esta mañana. Que tu Espíritu Santo traiga la provisión esta mañana. Que tu Espíritu Santo traiga toda bendición sobre esta congregación esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo. También aquellos que a través de la radio están escuchando este mensaje, llega hasta ellos. Los que nos ven a través del internet, llega a ellos. A ti sea toda la gloria. Tú, Señor amado, cambias la tristeza en alegría. Tú cambias nuestro lamento en baile. Porque tú, Señor, eres la fuente de nuestra fortaleza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Deleítate en el Señor y alaba su nombre esta mañana. Dáselo fuerte al Señor esta mañana. Amén. Así de pie, amados hermanos, vamos a orar en esta ocasión. Como parte de nuestra gratitud al Señor, vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas, para que el Señor bendiga, hermanos y hermanas, nuestra tierra. Sé que estamos viviendo momentos económicos difíciles, pero Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustentador. Amén, hermanos. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos permite ser parte de esta bendición. Bendice a tus hijos, a tus hijas. Bendice, Señor, a tu pueblo.
provéeles de todo lo que les haga falta. Señor, ellos siembran en este ministerio porque son alimentados por tu palabra en este lugar. Pero también, Señor, como gratitud por tu provisión, te entregamos todo. A ti la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados, con gozo y alegría ofrendamos.